tal? ¿Qué tal? Tengan todos ustedes muy buenos días. Bienvenidos aquí a las clases de planificación y control de obras. Justo estoy terminando de revisar sus PCs, en las cuales los quería felicitar porque se han sacado buenas notas. Y también el día de hoy les voy a dejar el enunciado de la entrega de su examen. En este caso, aquí ahora con las clases virtuales, los exámenes lo estamos manejando como un trabajo, como la entrega de un trabajo grupal de acuerdo al expediente técnico que se les ha dicho que descarguen. Entonces, les voy a explicar, denme un segundo, voy a compartir mi pantalla. Muy bien. Aquí en donde está el aula virtual, aquí en en información. Práctica muy sencilla. Ya. Listo. Entonces, lo tengo aquí justo lo que es su examen parcial del curso, que lo deben de presentar la próxima semana, la semana 8. A ver, no, vamos a revisar exactamente la fecha. Hay que presentarlo en la semana 8, ¿no? En la semana 8, que me parece que es la próxima semana. Básicamente, este examen tiene una duración de 170 minutos, pero prácticamente lo van a hacer desde ahora, ¿no? Así que van a tener más que tiempo suficiente y para hacerlo en grupo. Y aquí está lo que es las indicaciones, ¿no? La realización y presentación del trabajo es grupal. La fecha de presentación es en la semana 8. Ahora, ¿en qué fecha y hora exactamente? La fecha y hora exacta de la presentación lo tengo acá. Les voy a mostrar. Habilitar edición. Me parece que es el día lunes. A ver, vamos a revisar. Ya, el día lunes 4 de octubre. El día lunes 4 de octubre, entre las 6 y las 9, entre las 6 y las 9 de la noche, van a estar presentando, van a estar subiendo al aula virtual su trabajo. Entonces ahora vamos a subir de una vez el examen, pero antes de eso vamos a leer de qué trata, ¿no? Aquí la pregunta 1 dice, en base al trabajo escalonado que vienen desarrollando, deben entregar un avance que contenga como mínimo lo siguiente. O sea, en base al proyecto, al expediente técnico que ustedes tienen, van a presentar el nombre del proyecto, bueno, eso está fácil, ¿no? La ubicación y lo que vendría a ser el caso de negocio del proyecto. ¿Se acuerdan lo que era el caso de negocio de un proyecto, no? Era la idea del futuro emprendimiento del proyecto, en donde se hacía no solamente una formulación, sino una especie de evaluación de los beneficios del futuro proyecto. Lo que tal vez se acuerdan que les comenté que antes, cuando existía
el Sistema Nacional de Inversión Pública, el famoso SNIF, lo que se conocía como el famoso perfil del proyecto, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de ese tipo de analogía? Y también en las diapositivas, ¿se acuerdan que les mostré un video de una empresa inmobiliaria de México que estaba haciendo una especie de evaluación de qué cosa podía hacer en un terreno que tenía, un terreno grande? No sabían si construir un edificio de departamentos o un hotel. Todo lo que hemos hablado de caso de negocio, ustedes ahora lo que van a hacer, en el caso de ustedes, su expediente técnico, de alguno de ustedes su expediente técnico es una obra pública, de otros de ustedes es una obra privada, pero sea como fuere, se debe de identificar cuál es ese caso de negocio. Y a lo mejor no lo encuentren en su expediente técnico, entonces van a tener que desarrollar una especie de monografía para indicar el caso de negocio, ¿no? Mostrar un caso de negocio de su proyecto. Luego, aquí en el 1.1 también hay que mostrar el acta de constitución del proyecto, ¿no? ¿Qué cosa era el acta de constitución del proyecto? Era la partida de nacimiento del proyecto. En el caso a lo mejor de una obra pública es una resolución, en el caso a lo mejor de una obra privada es un contrato, ¿no? Es un documento contractual firmado por el patrocinador. Entonces, ahí en toda acta de constitución del proyecto tiene que estar el propósito del proyecto, obviamente, los objetivos medibles del proyecto, los criterios de éxito, las descripciones generales del proyecto, los límites o restricciones de los entregables claves. Los entregables vienen siendo los componentes importantes de la obra civil, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que sea una obra de saneamiento, por ejemplo, ¿cuáles son los entregables claves, ¿no? Por ejemplo, son la captación, la conducción, la planta de tratamiento de una pista. Digamos, su proyecto es una pista, digamos, en un suburbio de la ciudad. Pues los entregables claves es la carpeta de rodadura, ¿no? Los componentes viales peatonales, ¿no? Los muros de contención. Ustedes ya van a identificar, es muy fácil identificar cuáles son los entregables claves, ¿no? Desde que ven una hoja, desde que ven la hoja de resumen de metrados, o es más, desde las primeras páginas de su expediente técnico en donde está la memoria descriptiva, ya les está describiendo de manera literal cuáles son los entregables claves, ¿no? Que es una manera de demostrar cuál es el alcance del proyecto, los entregables claves. En el caso de una edificación será pues las estructuras, la arquitectura, las instalaciones sanitarias, eléctricas, ¿no? Aquí, por ejemplo, es muy interesante, les estoy pidiendo que identifiquen los principales riesgos del proyecto. Sobre todo, en este caso, concentrarnos en lo que son las amenazas del proyecto, ¿no? Cuando hablamos de riesgos, nos referimos a los riesgos sociales, técnicos, coyunturales, ¿no? Meteorológicos, de ser el caso. Y bueno, luego aquí desarrollen cada uno de estos temas. Denme un segundo. Ya, bueno, regresamos. Les estaba explicando por punto el trabajo, ¿no? Recursos, el tema de los recursos también lo saben. Cuando toquen el tema de los recursos, no se limiten a la facilidad de agarrar la hoja de insumos y mostrarme la hoja de insumos de su proyecto, ¿no? Que eso sería prácticamente que hagan un copy-pega.
piensen en los recursos también, sobre todo en los recursos del costo indirecto, ¿no? Que es lo más difícil de desagregar y que en el presupuesto ahí debe de hablar mucho de los recursos indirectos. La lista de los interesados clave también es otro punto que en sus expedientes técnicos a veces no está bien definido, pero que es un tema muy importante, ¿no? Por ejemplo, para las obras públicas en zonas rurales, uno de los interesados más importantes son a veces las comunidades, ¿no? Las comunidades o la sociedad que está justo alrededor de nuestro proyecto, ¿no? Además, otros interesados claves saben que es el cliente. Es muy importante que ustedes en su expediente técnico sepan de manera precisa quién es el cliente, ¿no? Quién es el cliente y cuáles son las partes, quién es el contratista o tal vez cuál es la entidad supervisora, etcétera, etcétera, ¿no? Los requisitos de aprobación del proyecto, es decir, en qué consiste el éxito del proyecto, quién decide si el proyecto tiene éxito, quién firma la aprobación del proyecto. Bueno, esto de acá tal vez es un tema más complejo que ya se los voy a dejar como reto a ustedes que intenten desarrollar esto, ¿no? Seguramente aquí van a tener muchas preguntas, porque más que todo porque son cosas que no hemos tocado en el curso, ¿no? No hemos tocado en el curso, por ejemplo, quién decide si el proyecto tiene o no tiene éxito, ¿no? Pues a nivel general, la idea que ustedes tendrán es de que será pues el mismo cliente, ¿no? El que decide si el proyecto tiene o no tiene éxito. La conformidad del cliente, el grado de satisfacción o aceptación del cliente en general es lo que determina si un proyecto es o no es exitoso, ¿no? Al fin y al cabo, los proyectos se llevan a cabo a favor del cliente y para alcanzar la satisfacción del cliente. En las obras privadas, los clientes son estas empresas o grupos empresariales que tienen el capital para financiar los proyectos, ¿no? Y en el caso de las obras públicas, un poco que la figura cambia porque ya el cliente se vuelve el mismo Estado, ¿no? Entonces, ahí cuando hablamos del Estado ya entramos en un montón de marcos referenciales, como por ejemplo la ley de contrataciones del Estado, etcétera. Entonces, va a ser bien interesante que desarrollen en al menos media página todo este tema de acá, ¿no? De cuáles son los criterios de éxito, en qué consiste el éxito de un proyecto. Yo ya les he dicho a nivel general, pero ustedes lo van a desarrollar. Y quién decide si el proyecto tiene éxito o no. Y sobre todo, quién firma la aprobación del proyecto, ¿no? Una vez que se termine el proyecto, quién es el que firma la aprobación del proyecto. Ahí va a ser bien interesante que descubran eso, sobre todo los que están agarrando las obras públicas, es bien interesante. Para las obras privadas esto sí es fácil de darse cuenta, ¿no? Pero para las obras públicas, ya que existen distintos interesados, como pueden ser municipios, programas nacionales, ¿no? Ahí ya es un poco más interesante ver cuáles son esos interesados. Y así sucesivamente, ¿no? Desarrollar todo esto, ¿no? Este examen, como les repito, está diseñado para que lo hagan en 170 minutos, pero ya se los estoy dando con van a tener todo este fin de semana para desarrollarlo, ¿no? Así que se juntan o lo pueden dividir, ya que son 6 miembros por grupo, se dividen y después lo juntan para presentarlo. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasaría si aquí encuentran términos que yo no les he enseñado, ¿no? Por ejemplo, aquí dice y solamente aquí les doy básicamente, es un ejemplo, ¿ya? Aquí dice identificar todos los hitos de control del proyecto. Y cuando yo les he enseñado a hacer planificación de la gestión del cronograma, me he olvidado, por ejemplo, me he olvidado de enseñarles qué cosa es un hito, ¿ya? Entonces, les voy a dar un ejemplo. Vamos a imaginar vamos a imaginar de que definitivamente me he olvidado completamente de enseñarles qué es un hito, ¿no? Entonces, aquí yo les voy a invitar a que ustedes reflexionen y aprendan a razonar verbalmente, ¿no? Vamos a hacer un poco de razonamiento verbal. Si tú buscas en el internet qué cosa es un hito es esta figura, ¿no? Esta figura monolítica que a veces la encontramos para representar algunas ubicaciones o algunos puntos. Por ejemplo, en lo que son las carreteras encontramos un montón de hitos kilométricos, ¿no? El kilometraje. Cuando existe el límite entre dos países, por ejemplo, ahí se monumenta un hito que determina un punto fijo, ¿no? Entonces, ahora yo les hago la pregunta capciosa. ¿Qué cosa será para un cronograma? ¿Qué cosa será un hito? ¿Por qué dicen que los cronogramas tienen hitos?
¿Quién me podría dar una razón en base a su razonamiento verbal? A ver, los escucho. Sí, sí, Jean-Pierre, a ver, te escucho. Bueno, en obras se le llama hitos cuando hay proyectos específicos que se tienen que cumplir en un cierto tiempo, ¿no? Como que un entregable, algo así. Claro, un hito vendría a ser un punto sin duración. Por ejemplo, todos los proyectos tienen dos hitos básicos, dos hitos fundamentales, ¿no? El primer hito es lo que es la fecha de inicio de obra. Lo que es el inicio de obra es un hito, por ejemplo. Y también el otro hito importante es el hito de final de obra, ¿no? El día que se está programando que va a terminar la obra en el cronograma. Si una obra es, digamos, hasta el 31 de enero del 2023, entonces ahí se pone en el cronograma un hito. Normalmente los hitos, ahí lo van a ver. Busquen en el cronograma de su expediente técnico, van a ver unos rombitos. Justo al lado del diagrama Gantt, van a ver que existen algunos rombitos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para una carretera, sobre todo en la sierra, uno de los hitos, aparte de la fecha de inicio y la fecha de fin del proyecto, por ejemplo, el final del movimiento de tierras, por ejemplo, ¿no? O sea, determinar un hito relevante en un proyecto depende también de la naturaleza del proyecto. Por ejemplo, en una carretera, digamos la carretera Huarocondo-Páchar, ¿no? La carretera Huarocondo-Páchar, definitivamente, como están viendo, y si es que ustedes llegan a conocer, es una carretera que tiene una geografía bien accidentada, ¿no? Entonces, ha sido un desafío, sobre todo la parte de lo que es movimiento de tierras, ha sido un desafío, ¿no? Un desafío de ingeniería, terminar el movimiento de tierras. Entonces, podríamos decir que para este proyecto, uno de sus hitos más importantes es cuando se termina el movimiento de tierras, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos de un, qué sé yo, de un proyecto minero, digamos, el proyecto que fracasó, el proyecto de Tía María, digamos, no es un proyecto que ha fracasado, ya sabemos. Por ejemplo, tú te imaginas, sobre todo en lo que es la etapa de planificación de este proyecto, encontrar en tu cronograma la fecha en donde las comunidades campesinas o las comunidades te firman el acuerdo de aceptación del proyecto. Eso para mí también sería un hito importante, ¿no? Porque ya se marca de una vez, de manera anticipada, en tu cronograma, la fecha en la que tú tienes planificado que los interesados más importantes de este proyecto, en este caso la población, te firme un acuerdo de aprobación y de aceptación al proyecto, ¿no? Entonces, en términos generales, los hitos dependen de la naturaleza del proyecto. Por ejemplo, lo que usted prima, los proyectos inmobiliarios, ¿no? Algunos, algunos edificios tienen ahora cimentaciones complejas, ¿no? Sobre todo esos edificios que tienen 5 niveles de sótanos en el garaje. Entonces, cuando nosotros tenemos un tipo de edificación compleja, por ejemplo, para mí un hito es el día que se termina la cimentación. ¿Por qué? Porque también es algo muy delicado hacer los trabajos de cimentación para estas edificaciones que tienen un nivel de fondo de la cimentación muy por debajo, ¿no? Y encima tienes otros interesados, que son las otras casas o los vecinos que viven al costado. Entonces, ustedes ya habrán aprendido en el curso de construcciones de que, por ejemplo, hay soluciones geotécnicas como las famosas calzaduras, además que tienes que hacer un trabajo muy atento en lo que es seguridad, ¿no? Porque el empuje del suelo es considerable, ¿no? Cuando ya estamos hablando de alturas, de profundidades, de ingentes profundidades, el empuje activo del suelo es relevante y tomando más en cuenta aún cuando al costado tienes no solamente terreno, sino también son otros edificios. Entonces tú imagínate que tienes un edificio al lado y tienes que hacer una cimentación de esta manera. Ahí hay que hacer un trabajo así muy de alta ingeniería de lo que es la estabilidad del suelo, ¿no? A través de sistemas de calzaduras complejos. Entonces, tú te imaginas al residente de obra, no solamente al residente de obra, sino al dueño de la inmobiliaria, de la constructora, el, el dolor de cabeza y cuánto quisieras, en medio de esta ejecución, cuánto quisieras que de una vez ya terminemos esto lo más antes posible, ¿no? Porque uno siempre tiene el temor
de que el riesgo, el peligro de que puedas producir algún tipo de asentamiento en las edificaciones aledañas, sería un riesgo de que te puedan dar una demanda, ¿no? Una demanda, entonces, es aquí en este tipo de obras, por ejemplo, en donde tú ya, para ti terminar la cimentación va a ser un hito en tu cronograma, ¿no? Cuando termines la cimentación, es como que vas a respirar tranquilo. Bien, por fin, pasamos lo más difícil. Algo. Hola, no se ha ido la señal, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es un hito, marcar en el cronograma una fecha clave. Muy bien, Gabriel. Entonces, denle una revisada, por ejemplo, a su expediente técnico y revisen cuáles son los hitos en su cronograma, ¿no? En su cronograma tienen hitos, ya a la vista el cronograma tiene forma de un rombito. Es fácil identificar. Entonces, en general, lo que les quería decir es de que si es que acá en este examen encuentran algún término que yo no les he enseñado, como es el examen, recurran al razonamiento verbal para tratar digamos, identificar qué cosas les estoy pidiendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el 1.4 les pido diccionario de la WS. Y esto sí va a estar bien difícil para ustedes, porque ustedes sí saben lo que es la WS, ¿no? Es la EDT. Pero ¿qué cosa será el diccionario de la WS? Entonces ahora yo les hago la pregunta capciosa otra vez para invitarlos a razonar verbalmente. Si la WS es el resumen del alcance del proyecto, ¿qué cosa será un diccionario de la WS? Por ejemplo, si la WS nos resume el metrado, ¿no es cierto? La WS básicamente lo que hace es resumirnos el metrado. Muy bien, eso nos queda claro. Pero ahora, un diccionario de ese metrado, ¿qué es? A ver, les invito a razonar. ¿Qué parte de un expediente técnico es como una especie de diccionario de cada uno de los componentes del metrado? De cada una de las partidas, por ejemplo. ¿En qué parte del expediente técnico nosotros encontramos la descripción literal como un diccionario del cómo se hace, de cuáles son los detalles de cada una de las partidas? Y el APU no es la respuesta correcta, ¿no? El APU no es la respuesta correcta porque el APU simplemente es el análisis de los costos de cada una de las partidas. Luego, tampoco la memoria descriptiva, porque la memoria descriptiva, de repente me han entendido mal, ¿no? En todo caso, me disculpo si no he sido preciso con la pregunta, pero la memoria descriptiva es la descripción literal del alcance del proyecto. Sí, totalmente de acuerdo. Pero en todo caso, el diccionario de la WS es algo así como que, a ver, ¿cómo les pregunto para que me entiendan? Claro, si la WS es el resumen del alcance, o sea, el resumen del metrado, ¿cuál será la descripción de cada una de las partidas del metrado? ¿Cuál es esa parte del expediente técnico donde a cada una de las partidas, a un nivel mucho más preciso que... Yo sé que en la memoria descriptiva literalmente se explica el alcance, ¿no? Pero se explica en una sola página. Pero ¿cuál es ese otro capítulo del expediente técnico donde a cada una de las partidas las desarrollas así de manera precisa, como si fuera un manual? Exacto, exacto, en las especificaciones técnicas. En las especificaciones técnicas de su expediente técnico, ahí van a encontrar una descripción de cada una de las partidas. Entonces, eso ustedes, además de la memoria descriptiva también, las especificaciones técnicas lo pueden agarrar como referencia para desarrollar su diccionario de la WBS, ¿no? Y por último, si es que tienen dudas, si es que no les queda claro, agarran diccionario de la WBS y buscan en Google, ¿no? Como es una parte del conocimiento del PMBOK, aquí van a encontrar vasta información en el Internet de lo que es un diccionario de la EDT y con eso lo van a relacionar a su proyecto. Muy bien. Entonces, aquí es muy importante que de su proyecto hagan un listado de por lo menos las 150 actividades más relevantes de su proyecto. Es decir, su proyecto seguramente tiene más de 500 partidas, por ejemplo. ¿Qué pasó? Su proyecto, ¿no es cierto?, tiene más de 500 partidas, probablemente.
Entonces, lo que aquí yo les pido es que agarren las 150 partidas más relevantes. Recuerden que partida es igual a actividad, ¿ya? Para que no se confundan. Partida igual a actividad. Entonces, agarren las 150 partidas más relevantes. Algo así como que su proyecto lo quieran resumir a 150 partidas, ¿ya? Y elaboren esa lista de esas 150 partidas, nada más. Y de acuerdo a esas 150 partidas, van a hacer el diagrama de red. Hacer el diagrama de red ya han visto que es como armar un rompecabezas, ¿no es cierto? Entonces, les aconsejo, como son 6 miembros, que se dividan, ¿no? Por ejemplo, que uno agarre todo lo que es movimiento de tierras, que otro agarre todo lo que es concreto armado, que otro agarre todo lo que es muros y pisos, que otro agarre todo lo que es instalaciones sanitarias y que otro agarre todo lo que es instalaciones eléctricas, por ejemplo, ¿no? Esa sería una buena manera. Entonces, cada uno arma el rompecabezas y luego lo unen todo en un solo diagrama de red. Esto lo pueden hacer en el Excel, y si son más aventados se habrán dado cuenta, si es que han sido más curiosos se han dado cuenta que en el Primavera también se puede hacer, ¿no? Pero por el momento no me preocupo si es que lo hacen en el Excel. Estimar las duraciones de las actividades va a estar recontra fácil también, ¿no? Porque ya tienen ahí el metrado y todo esto. Y obviamente también se pueden guiar de su cronograma que ya está hecho, ¿no? En su expediente el cronograma ya está hecho. Muy bien, ¿tienen alguna pregunta? Recuerden que en la EDT, recuerda que no se ponen las actividades, ¿no? En la EDT solamente se ponen entregables y paquetes de trabajo. Y opcionalmente, si es que amerita, subpaquetes de trabajo, ¿no? Lamentablemente tú no puedes crear una EDT con 500 partidas, ¿no? No sería nada práctico. Una EDT simplemente, como ya les he explicado, representa el alcance a nivel resumido, en el que simplemente mostramos los entregables, paquetes y subpaquetes de trabajo del proyecto. Ya no nos va a alcanzar la página, el espacio para poner pues todas las partidas, lamentablemente. En cambio, en el caso de la PC, cuando ustedes han hecho la PC tenía 7 actividades, creo, ¿no? O 9 actividades. Cuando tienes pocas actividades, bueno, ahí sí puedes incluir a las actividades en tu EDT, ¿no? Pero en la mayoría de proyectos eso no se puede hacer porque los proyectos tienen más de 150, más de 500 actividades. Muy bien, ¿tienen alguna otra pregunta? Profesor, Subir. ok, ya. Sí, claro. No, mi pregunta era si iba a subirlo, claro, está bien. Sí, ahorita lo vamos a subir. Evaluación, actividad, ¿no? Aquí vamos a poner examen parcial. Y vamos a poner descargar el examen parcial y seguir las instrucciones. Fecha de entrega, lunes, aquí está, ¿no? Lunes 4 de octubre a las 6 de la tarde. Bien. Yo presumo que a ustedes les debería de salir, entre, a ver, todo esto lo pueden desarrollar tranquilamente, si es que son así concisos y eficientes, en 15 páginas. Ahora, si se quieren explayar así, todo eso les puede salir ya, pues en promedio 25 páginas, algo por ahí, ¿no? Entonces, más o menos para que se hagan una idea. Obviamente ya no les voy a estar calificando página por página el número de páginas ni nada, ¿no? Pero es para que se referencien un poco. No, son solo... Sí, exacto, sí, así es, Jorge. Muy bien. Buscar archivos, descargas, examen, abrir, fecha de vencimiento. Un segundo. Listo, entonces 27 de septiembre. Ah, no. La fecha es lunes 4 de octubre. 4 de octubre a las 18 horas.
Puntos posibles, 20. Muy bien, listo. Entonces, ese es su examen parcial. Ahora, les quería hacer una pregunta. ¿Quiénes eran a los alumnos a los que les tenía que aumentar puntos en su PC? Creo que medio punto, algo así. ¿Me podrían hacer recordar, por favor? Sí, entonces, que el delegado, por favor, que me envíe por este medio los nombres de esos estudiantes a los que les tenía que aumentar 0.5 que en su PC1. ¿Se acuerdan? Hace 3 semanas desarrollamos. Muy bien, entonces, ahora los voy a poner en su grupo para que de una vez empiecen, si es posible, su examen, porque les va a faltar Mejor es que lo vayan empezando desde ahora, ¿no? Para que tengan más tiempo el fin de semana. Entonces, también voy a seguir en línea por si tienen alguna consulta de su examen. Pero para consultas de su examen voy a tratar de darles, y van a disculparme ya, pero voy a tratar de darles respuestas genéricas. No les voy a dar soluciones así precisas. ¿Por qué? Justamente para que, o sea, para que ustedes mismos lo resuelvan, ¿no? Por algo es un examen, ¿ya? Pero sin duda alguna vamos a resolver las consultas de manera genérica, entonces. ¿De acuerdo? ¿Alguna consulta más antes de que los ponga en los grupos? Profe, no tengo grupo. No sé cuándo los formaron. Bueno, como ustedes saben, son 5 grupos, ¿ya? Entonces, si es que un alumno no tiene grupo, es porque existe algún grupo que es de 5 personas, ¿no? Entonces, entrarías al grupo al que le falta. Grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5. Muy bien, entonces aquí les voy a poner para que empiecen con los grupos. Recién ahora voy a subir las notas de la PC, no se preocupen. Muy bien, chicos. De una vez se unen a sus grupos para que empiecen a trabajar, por favor. A ver, avísenme si tienen problemas en unirse a sus grupos.